enciende, entre verde y cemento, la fauna se revuelve. Historias cotidianas en un puzzle diferente. Hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Buenas tardes, buena semana, buen lunes, buena feria del libro para todos. Esto es Mirá Montevideo, desde la feria a las 6 en punto con 19 grados de temperatura en Montevideo. Noelia Campo, buenas. Muy buenas tardes para ustedes también, espero que estén muy bien. Y acá disfrutando, como siempre, en esta especie de pecera donde podemos chusmear todo. Ahí está, como pececitos mirando un mundo de libros. Empieza a llover y ahí va a ser una pecera de verdad. Es verdad, sí, va a ser como las paredes de una juguera de aquellas viejas de los bares. No sé si sigue habiendo, tiene que seguir habiendo, ¿no? ¿De la granadina? No, del jugo de naranja chorreando por las paredes, de las cubetas transparentes. No importa. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hoy en Mirá Montevideo desde la Feria del Libro, por ejemplo, en un ratito viene el cabeza Diego Martín y Lemos a compartir con nosotros un informecito sobre los libreros de Tristán Narvaja y su opinión acerca de la actualidad del libro. Y en el segundo bloque estaremos entrevistando a Carolina Bello, que es la autora de esta excelente novela, que la recomiendo, que se llama El resto del mundo rima. Bueno, vamos a estar hablando justamente un poco de la novela y también porque a uno le da intriga, ¿no? Cómo escribe un escritor, cómo es que se imagina los personajes, por dónde arranca, ¿no? Y bueno, de todo eso vamos a estar hablando con la autora Carolina Bello. Unas pinceladas de manga, o unos trazos de manga, para ser más específico con respecto al género, nos traerá en la charla Morena Ferreira también hacia el final del programa. Y ahora ya le damos la bienvenida a nuestra compañera Natalia Nogués, que anda por ahí, por la feria. ¿Qué andas haciendo, Nati? Buenas tardes. Hola compañeros, buenas tardes. Hoy me quedé adentro, me vine al Salón Dorado porque ahora en minutos, escasos minutos, comienza la presentación de este libro que están viendo, que les está mostrando el compañero Leo Badel, de Aurelio González, una historia en imágenes de 1960 a 1973, y estamos con el propio autor del libro. Aurelio, gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Los dejamos esperando unos minutitos a todos los que están acá, que vinieron a asistir a esta presentación, pero nos lo permitieron amablemente para que podamos hablar con Aurelio un poco de este libro, que es una nueva edición de un libro que ya existía, pero que está, sí, tiene ahí unas diferencias. Una diferencia, porque está dedicada a los trabajadores y a los estudiantes, o sea, desde 1963 hasta el 73. O sea, es una historia, de unas fotos de hechos reales que ocurrieron aquí en este país. Y realmente son fotos muy especiales, porque fueron momentos de mucha tensión, de mucha lucha, de mucha entrega, donde se ven a los trabajadores, a la mujer trabajadora también, hasta con sus niños dentro de la fábrica, ocupando su lugar de trabajo en contra del golpe del Estado del 73, por ejemplo. Y bueno, ese es el mérito, o lo que queremos, que la historia se conozca, pero además se conozca por imágenes, porque ese viejo dicho de que vale más una imagen que 1000 palabras, yo creo que tiene algo de cierto. Sí, claro que sí. Usted fue un testigo privilegiado y bueno, habrá vivido con mucho dolor también la cercanía con todos estos episodios que fueron sucediendo, y que por suerte los registró para tenerlos aquí presentes, pero que además son fotos que tienen una historia también, claro, ¿no? Claro. Que estuvieron escondidas un montón de tiempo. Claro, estas fotos fueron escondidas el 6 de julio del 73. Y ahí quedaron escondidas. A mí me detienen en el 75, el 14 de agosto del 75, la fecha que mataron a liberarse, me detienen. Y la pregunta clave, aparte de las torturas, aparte de haberme tirado de escalera abajo, de dormir en el piso, de estar encapuchado, la pregunta clave, ¿dónde estaba el archivo? Entonces yo tuve la suerte, vamos a decir, de estar encapuchado, porque no se me veían los ojos, y le pude mentir y decirle que no sabía, que había entrado el ejército el 9 de julio y se habían llevado una cantidad de cosas, y entre ellos, también se llevaron el archivo, y por ahí quedó. Luego, lo que pasa es que han pasado cosas muy complicadas. Resulta de que este archivo
luego, cuando lo pudimos rescatar en el 2006, 33 años y 8 meses después, cuando lo rescatamos, el director del CDF, Daniel Sosa, dijo de quedarse con el archivo para escanearla. Y bueno, se escanearon, son 47.000 imágenes. Se escanearon 3.500. Han pasado 15 años y siguen con las 3.500. Pero más todavía, yo no puedo acceder a ellas. Porque no, digo, si no está escaneada ni a la vista, no se puede pedir. Pero yo diría que el 15 de septiembre del mes antepasado, el señor Sosa dijo de que no se escanearía más, porque internacionalmente el método de escanear es el 1,5%. O sea que 43.000 fotos nunca más se van a ver. Entonces, ¿para qué se escondieron? ¿Para qué se buscaron? ¿Para qué se rescataron? Bueno, esperemos que se pueda hacer algo más por eso. Son fotografías de varios fotógrafos que trabajaban en el Popular. Exactamente, son fotografías de todo el conjunto del Popular, o sea, de todos los compañeros del Popular, que siempre, digo yo, es más, en este libro y en otros libros publicados, siempre agradezco a mis compañeros porque son parte de esta historia de las fotografías. Por ahí está la leyenda. O sea, nunca dije que las fotos, las mías son mías. Tengo derecho de autor, pero hasta eso, tengo derecho de autor, pero las de ellos son de ellos. Bien, bueno. y además que fueron fotografías que estuvieron escondidas mucho tiempo y que se encontraron de manera fortuita. Claro, no tan fortuita. Ah, bien, a ver. Porque siempre se buscaron, siempre. Sí. Hubo, tuvimos la suerte cuando el doctor Early era intendente de aquí, de Montevideo, cuando vino a visitar a los fotógrafos, yo le dije de que había una cantidad de fotos extraviadas que estaban en tal lugar y que quería hablar con él. Cuando vine a hablar con él, lo que yo quería es entrar a ese edificio Lapido para buscar a ver dónde había en las fotos, en los negativos dejados ahí, a ver si se encontraban. Bueno, ese día mismo aparecían. Y fue por suerte, fue un muchacho que trabaja en el Centro Municipal de Fotografía, Gabriel García, sí, que al salir se encontró con un compañero fotógrafo, que ahora no recuerdo el nombre, que trabajaba en El Observador, y le dijo de la historia de las fotos escondidas. Y el otro le preguntó, ¿pero qué es eso de las fotos escondidas? Y Gabriel le contó allí de que las escondió y quiere ver cómo las recupera, pero no sabe dónde están. Y dijo, ¿pero dónde trabajaba él? Trabajaba en el Popular, que salía en el edificio Lapido. Dijo, ¿en el Lapido? Sí. Dice, ¿por qué te quedas asombrado? Dice, porque un hermano mío, que tiene por ahí un pequeño comercio en la Ciudad Vieja, una vez un muchacho le dijo que había encontrado una lata de negativos en el edificio Lapido. Y entonces fueron allí y este muchacho no solamente había encontrado las latas, sino que las había visto, o sea, donde estaban, hubo obras y los obreros de la construcción la tiraron por un ducto. Y él vio allá en el ducto un montón de latas y negativos sueltos y dice, están aquí. Están ahí. Y después, bueno. Qué bueno, ¿no? Qué buenísimo, buenísimo. El destino tiene esas vueltas. Sí, Hubo que esconderlas, pero también nos dejó encontrarlas. Claro, pero digo, se encontraron porque hubo voluntad de buscarlas. Muy bien. Muchas gracias, Aurelio. Lo dejamos libre. Aurelio lo conocen todos, fotógrafo, bueno, del Popular muchísimos años. Sí. Un uruguayo español, ¿no? Sí, ya casi. Ya más uruguayo que español, claro. Te puedo decir dos palabras nada más. Una vez me hicieron una nota, una revista rusa, y dijo, yo llegué aquí el día de mi cumpleaños. Dice, es como si hubiese nacido en el Uruguay. Perfecto, bueno, muy bien. Entonces, el uruguayo, Aurelio González, lo dejamos entonces a que haga su presentación de este libro precioso, unas imágenes, como ven, con muchísima historia, que además cuentan una parte muy importante de la historia de nuestro país. Sigan ustedes. Gracias, Noves. Abrazo enorme al enorme gallego Aurelio González.
y salud por la reedición de este libro entonces. Y ya estamos con nuestro compañero Diego Martini para seguir hablando de libros, ¿no? Pero esta vez de lo que elige la gente, qué va a buscar y eso con los libreros. Exactamente, ¿cómo les va? Muy bien, ¿Todo ¿y bien? usted? Me siento el alumno viniendo a dar el examen ahí, con los profesores. A ver, favor. así, no sé por qué. A ver, Los dos con los lentes. Sí. Mirá que vos también. Los tenés tengo, yo lentes. también. No te hagas los el tengo, yo también los jovencito, tengo. Me no los te hagas pongo, el jovencito, me los por favor. pongo, ¿eh? Pero bueno, sí, salimos a preguntarles... desarrolle Martini, si tenemos dudas le vamos preguntando. Bien, bien, Tranquilo, bien. disfrútelo. ¿Empiezo en cualquier orden? Sí, empiece bueno, usted está, que lo está. vamos interrumpiendo. No, orden tienen las Bueno, cosas, bien, por bien, favor. bien. Bueno, hablar de libros. ¿A dónde nos fuimos? A Tristán Narvaja, por supuesto. Y fuimos ahí y fuimos a consultarles a los libreros, al viejo y querido librero, ¿no? Al que uno va cuando tiene que buscar un libro, necesita una recomendación, necesita hacer un regalo, porque no, bueno, sabe las características de alguna persona, pero capaz que no tiene tan junado un libro, entonces se va hasta ahí a ver qué recomendación le pueden hacer. Pero bueno, nos fuimos ahí a ver cómo viene funcionando el mercado de los libros con esto de la pandemia. La gran mayoría, por suerte, nos dijeron que no los afectó tanto el tema de la pandemia, porque bueno, se pudieron reinventar con todo esto de lo digital y de vender digital o de tener que cerrar sus librerías, pero enviar a domicilio, y eso les permitió más o menos subsistir, y algunos hasta se animaron a decir que les fue hasta mejor todavía con la pandemia. Bueno, seguramente tenga que ver con que mucha gente se quedó en su casa y empezó a aprovechar ese tiempo libre para leer. Pero bueno, les propongo ver esta primera parte, a ver qué nos dicen los libreros. Divino. ¿Qué viene a buscar la gente por acá? Bueno, Arete es una librería principalmente de libros usados, aunque últimamente desde la pandemia estamos incorporando libros nuevos. Las temáticas que se buscan desde el punto de vista de los estudiantes que hay en la zona, fundamentalmente es historia y derecho, en libros usados y nuevos. Y después hay un público grande, juvenil, adolescente, que está leyendo y está buscando libros para esas edades. Todo lo que es las escritoras mujeres se está pidiendo mucho, Ida Vitale, Iva Gurú volvió de nuevo a pedirse ahora. Y bueno, y siempre los clásicos, Benedetti y Galeano, son los que llevan un poco mayor cantidad de ventas. Hay un público grande que le gusta el libro usado o libro leído, como se está diciendo últimamente, y viene a esta zona a buscarlo. Para mucha gente tiene más valor, le interesa las cosas que puede tener el libro, desde un apunte, alguna anotación. Nosotros acá en Tristán Narvaja formamos un colectivo, Paseo Cultural Narvaja, que bueno, que estamos luchando por revitalizar esta zona, porque sea una zona turística, es una zona turística, y tratamos de hacer eventos culturales. Y mira, tenemos en realidad bastante variedad de material. En el momento también estamos como intentando surtir de lo que son mangas, que son los libros que traen, digamos, el anime, ¿no? Y últimamente se está llevando bastante ese tipo de material, ya sea niños, niñas, más adolescentes, más grandes. Creo que nada, que el anime es algo que se ve hace tiempo ya, desde, no sé, los Caballeros del Zodíaco, desde capaz más grandes que yo, pero ahora como que se ha alargado más. También en tenerlo en formato libro me parece que es otra posibilidad y que está bueno, porque no solo podés obtenerlo a través de la televisión, digamos, o la pantalla, sino también como con otro tipo de lectura. Está bueno. Suelen venir a veces padres o alguien que quiere arrancar a leer alguna saga y eso. A mí en particular me gusta. No es un mundo en el cual me haya sumergido hace mucho tiempo, pero si bien sí, desde que lo conocí y me parece muy interesante y nutritivo también. Tiene como todo un aspecto bastante relacionado a lo que son los valores y toda esta filosofía oriental, digamos, que está muy rica, está muy buena. En general se viene a buscar bastante, te diría, la parte de literatura universal, literatura uruguaya, es la parte que más se vende. Y los clásicos siempre, ¿no? Onetti, por ejemplo, ¿no? Juan Ibarburu, siempre Galeano, Benedetti. Ese es el tipo que más se consume de literatura. ¿Cómo es el día a día acá? ¿Se ordena, se lee, se ordena y se lee? Todo el tiempo hay que ordenar, todo el tiempo entran libros, porque como es una librería que un 80% son libros usados, todo el tiempo compramos y vendemos libros, entonces todo el tiempo tenés que estar
en actividad con el orden. ¿Y la lectura para saber de qué va cada libro? Sí, también, obviamente. En el tiempo de la pandemia se vendió mucho todo esto del tema del tarot, oráculos. Se ve que la gente estaba buscando una salida o está buscando una salida por otro lado. Pero en general es eso, hay de todo y es muy variado. ¿La gente suele venir a veces sin alguna idea para que le recomiendes algo? Son pocas las veces, pero sí hay una confianza en el librero de Tristán Narvaja que tiene lo que está buscando o lo que no sabe qué es lo que está buscando. Pero en general se viene a buscar muchos usados que ya no están en las librerías de los shopping y demás, y a pesar de que acá se venden muchas novedades también, ¿no? Esta librería es una de las más visitadas, ¿no? Por la estructura en la que tiene. Bueno, ojalá que sí. Viene mucha gente a comprar y a sacar fotos e inclusive sacan fotos para los cumpleaños de 15. Ayer hubo una muchacha que vino a sacar fotos para... Eso es la nueva moda, parece, incluir a la librería de las chiquilinas que leen para sus cumpleaños de 15. Se asombran con esto y entonces dicen la librería Harry Potter, más las máscaras, las plantas, la onda antigua, el piso de adoquines. Le llama la atención. Creo que el que más piden es Lebrero, pero también los autores más actuales, Daniel Mella, bueno, Benedetti, Galeano, Netti, siempre se venden. La gente viene a Tristán Narvaja a encontrar lo que no encuentra en ningún lado, lo que no está en el circuito comercial, porque el circuito comercial está determinado por la oferta editorial del momento. Ahora te voy a mostrar un libro raro. Entró ayer. Si alguien me pidió este libro antes, nunca, en mi vida, en 24 años de librería y en 30 de librero, no tuve este libro que se llama Manual de la Masonería. Manual de la Masonería, 1861. Sale $330. ¿Cómo llegan habitualmente estos libros? Compramos biblioteca, la gente nos llama porque tiene una biblioteca que vender, porque murió, o viajan, pero básicamente porque murió el abogado, el doctor o el intelectual que fuere. Qué lindo que es recorrer librerías. Sí, y esas cosas del sí. libro usado. A mí me gustan los libros usados que están rayados y escritos. Tiene como para otro valor. chusmear. Tiene como otro valor al libro usado. No económico, sino porque trae otras historias. Eso suelen decir los libreros. Sin duda. Estuvimos por esas librerías de Montevideo. Les voy a dar un dato. En Montevideo hay 50 librerías, lo que equivale en aproximadamente 1,5 millones de habitantes a una librería cada 30.000 personas. ¿Tá? El ideal de UNESCO es de que haya una librería cada 10.000 personas. Yo le estaba consultando a Rizzo, de la Cámara del Libro, que vino hace unos días, y él me decía, bueno, es el ideal, pero si hay una librería cada 10.000 personas, si en Montevideo hubiese una cada 10.000 personas, no sería negocio, no sería buen negocio vender libros para las librerías. Entonces, bueno, es un dato que hay una cada 30.000. Y estaba leyendo justamente que en Brasil están cerrando una cada 3 días. Están cerrando, sí, una librería cada 3 días, y el porcentaje de ellos, o el promedio, es una librería cada 96.000 personas. Así que fíjense la diferencia que tenemos, por ejemplo, con Brasil. Qué fuerte. Yo no sé, pero siento, capaz que estoy equivocada porque es como una sensación nada más, de que en los últimos años han abierto varias librerías. Puede ser, sí, han abierto pocas, pero tenemos, fíjate que tenemos en el entorno de las 50, y Rizzo lo que me decía, tenemos de todo tipo y color. O sea, vos tenés acá lo que quieras y la oferta la tenés. Seguramente cerca de tu casa puedas tener alguna, o si no tenés alguna siempre a mano, pero bueno, me decía ese dato. Si hay una cada 10.000, ya no sería negocio vender libros para nada. Estamos bien entonces, estamos bien. Sí, capaz que no. Seguimos escuchando Exactamente, voces. le seguimos tomando el pulso a la ciudad con esta segunda parte de Libreros de Tristán Narvaja. Dice que se venden algunos libros muy puntuales, como por ejemplo de historia, vienen en busca de ciencia ficción también, o novelas uruguayas. Aquí vienen por libros muy puntuales. Libros de Uruguay es lo que más se vende. Generalmente se vende bien, por ejemplo, Diego Fischer, o también Serafín García. Dice que hay muchos. Primero hay que saber qué gusto tiene esa persona. Por ejemplo, terror, la guiamos para abajo, que está ese género. O Stephen King, Lovecraft, etc. Hay que guiar. A él personalmente le gusta Lovecraft. ¿Se puede ir para abajo o hay que ser valiente para ir para abajo?
No, dice que no hay que ser valiente para ir para abajo. Puede ir cualquiera entonces. Sí, Cualquiera, sí. Bueno, nosotros los libros los traen las distribuidoras y nosotros generalmente estamos vinculados a las distribuidoras que traen libros que a nosotros nos interesan, ¿no? Tanto sea las editoriales como Fondo de Cultura, Cactus, libros de ensayo, puntualmente, que es lo que nosotros tratamos siempre de tener por lo menos parejo. Después está lo que es narrativa general, que también traemos libros de Random, de Planeta, ¿no? Después también algo trabajado mucho nosotros es psicología, como estamos en Frente Psicología, y traemos material del siglo XXI, Morrortu. También nosotros vendemos mucha literatura nacional, que eso a mí me enorgullece decirlo. Creo que lo hermoso de ser librero, ¿no? El poder tener un conocimiento general, porque se pueden imaginar que acá nosotros en la librería tenemos más de 25.000 libros en esta parte y es imposible leer esa cantidad de libros, pero sí tener un conocimiento general de lo que tenemos y poder orientar quien viene buscando un libro puntual, quien quiere regalar algo o quien quiere leer algo para distraerse o leer algo para de repente investigar un poquito más en profundidad sobre temas sociológicos, filosóficos, de historia. Y bueno, eso a nosotros nos encanta, poder acompañar al lector en esa búsqueda, que eso es hermoso. Y bueno, la gente viene primero buscando una recomendación y es variopinto el público, no sé si es debido al punto, es variado. Y generalmente si es un libro para regalar, pretendemos humildemente que confíen en nuestra recomendación. Intentamos indagar un poco en la historia atrás de ese lector para sugerirle. Bueno, viene a buscar de todo un poco, mayoritariamente cosas de feminismo, de historia, de política. Y también tenemos una colección de infantiles muy linda, que es como bastante reflexiva y vienen a buscar bastante de eso también. Apostamos mucho a las editoriales independientes, ingresan libros, viene la gente y también hacemos bastantes presentaciones en lo que es el espacio cultural Lo de Molina, de editoriales independientes. El libro tiene un precio, un PVP, un precio de venta al público, generalmente fijado por el editor, por los editores. Desde hace años esto era, nadie pasaba por arriba de nadie, el distribuidor le vendía a la librería y la librería al público. Hoy en día estamos viviendo una situación a través de las tarjetas de crédito o a través de que los distribuidores o importadores están vendiendo directamente al público y con descuento, y está perjudicando eso a todas las librerías de barrio que tienen esa característica de recibir al cliente y ayudarlo en su compra. Nosotros estamos luchando para que se vuelva a respetar, que el libro tenga un precio de venta al público. Y bueno, vos después, si al cliente le querés hacer un descuento en tu librería, pero no en las vidrieras o en las páginas web, que el precio de venta al público sea el precio de venta al público. Me encantó eso de que los libros de terror estuvieran en el sótano, en esa librería. Y bueno, y el reclamo acá puntual, Diego, de un puenteo del intermediario, digamos. Exactamente. Una voz que dice, che, no nos puenteen. Exactamente, reivindicando el valor de ese librero de barrio, de esa profesión de librero. Bueno, lo dejaba ahí bien claro el comentario, así que bueno, era su visión de este tema. Vos, cerrando con este panorama, ¿con qué sensación general te quedaste? Un título, un resumen, una idea de esta recorrida que hiciste. Y bueno, que el montevideano lee, que el montevideano se toma el tiempo de ir a la librería, que valora la opinión del librero y que se deja llevar por sus recomendaciones, por sus opciones. Y bueno, me deja muy contento ese que el libro usado tenga como más valor, ¿no? A veces tenemos libros usados en nuestra casa que ya los leímos, que no los vamos a volver a leer. Y capaz que, bueno, puede estar bueno llevarlo a Tristán Narvaja, capaz que te haces unos pesitos ahí, pero bueno, liberás ese viaje para que otra persona pueda tener ese viaje. Venía dudándolo, pero con estas ricas y abundantes y variadas conclusiones, aprobado Vamos, no me voy a hoy, febrero. Martini, para la próxima. No me voy a febrero, no me voy a febrero. Aprobado un correcto. No sé si. ¡Qué atrevido! Pero decir. para la próxima me lee más. Bien. Muchas gracias, Diego. Bien, cabeza, bien, Nos vemos bien. mañana. Nos vamos a una pausa y en el próximo bloque vamos a estar conversando con la escritora Carolina Bello sobre su nueva novela El resto del mundo rima. Ya venimos. Somos más que una gota de luz, una estrella fugaz
una chispa tan solo en la edad del cielo. No somos lo que quisiéramos ser, solo un breve latir en un silencio antiguo con la edad del cielo. Calma, todo está en calma. Deja que el beso dure, deja que el tiempo. Matame, matame a mí también, dijo desde el pastizal Andrés Labriaga, aferrado con una mano a la pantorrilla del jean azul oscuro que vio apenas abrió los ojos. A pocos metros, las sirenas relampagueaban una historia que terminaba ahí y otra que empezaba ahí. Quédese quieto que ya viene ayuda, dijo el de la pantorrilla, mientras agitaba los brazos hacia la ruta como un náufrago ante cualquier indicio humano. En ese instante que dicen que pasa, miró primero el cielo, sin una sola estrella, y el amanecer que se le venía encima para iluminar el desastre del que todavía no tenía conciencia. La ropa, tramos embadurnados de sangre de varios, estampas de palmas y yemas. Así comienza El resto del mundo rima, que es la nueva novela de Carolina Bello, sexto libro de esta autora, a la quien ya le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar hoy acá en Mirá Montevideo. Gracias por invitarme, me encanta estar acá. No, por favor. Bueno, es un comienzo muy atrapante que además marca un hecho que es esencial en la novela, porque digamos que a partir de ese hecho se empiezan a unir personajes, ¿no? Y vendría a ser, este incidente vendría a ser como la excusa para contar historias de gente. Totalmente. El otro día Fidel Esclavo en la presentación dijo que podría ser un accidente como cualquier otra cosa, una fiesta, un cumpleaños. Que el hecho puntual no importa tanto, sino que lo que importa son las historias que se van tejiendo y que se van contando en torno a ese disparador. Vos justo leíste el principio, que me pasa una cosa extraña con este libro, porque es un principio muy distinto al estilo con el que yo suelo escribir o desenvolver la mayoría de las historias, que siempre suele ser con una función poética mucho más activada. Sin embargo, quería lograr esa aspereza de la crónica policial. Exacto. ¿Sí? Contando este accidente como si hubiese una cámara ahí que va siguiendo a estos personajes y a todo lo que va pasando en ese principio de un panorama desastroso. Esto que hablaban del confluir, ¿no?, de muchas historias. O sea que desde niño siempre me fascinó esa cuestión de ir en un ómnibus, por ejemplo, y ponerse a mirar, bueno, los tres que van en el asiento de los bobos. Y pensar, bueno, cómo en este momento confluyen estas historias que después van a salir cada uno por su lado. Cómo la ciudad y cualquiera de sus puntos tiene eso, ¿no?, que en cierto punto es tan cotidiano y en otro tan poético. Totalmente. Se trata de crear un universal, llevarlo a la literatura de eso que somos todos, ni más ni menos que un arquetipo que vive, pero también de alguna manera representa algo, ¿no? Entonces lo que yo quería contar era cómo una persona está determinada en su presente por todo aquello que vivió, sean acontecimientos memorables o no. Y en ese sentido, primero los personajes y a jugar y a ver qué pasa, o primero clarita la historia. No, clarita la historia. Clarita la historia, sí, sí. O sea, la novela yo ya sabía a dónde iba, no sabía el final al principio cuando lo empecé a escribir, pero la protagonista, Julia, me lo fue demandando a medida que fui escribiendo. O sea, sentí que ese final era el que el personaje se merecía, pero desde un punto de vista de tener empatía con ese personaje, ¿no? Por más de que yo no comparta muchísimas cosas de las que pasan en el libro, a veces me puedo sentir más representada, otras veces no, pero era necesario ir como hilvanando la historia a medida que el personaje te lo va demandando, pero con una línea clara, ¿no? A mí me impactaron mucho porque son, Julia, digamos que es la protagonista y la que lleva un poco la historia, ¿no? Pero a mí me impactó la forma de crear todos los otros personajes que tienen mucha importancia a medida que van pasando los capítulos, porque vos vas contando partes de la historia de vida de cada personaje, que son personajes tan distintos, todos, ¿no? Con unas historias que no tienen nada que ver.
¿de dónde sacás esa información? O sea, sos observadora, ¿por qué te interesan? ¿Qué tipo de personajes te interesan? Porque es muy variado. Bueno, me interesaba sobre todo contar los claroscuros de cualquier ser humano, ¿no? Claro. Nadie es completamente bueno, nadie Pero a es veces completamente uno malo. también se relaciona a veces en la vida con gente parecida. Sí, en esta novela particularmente de pronto puede haber algún rasgo en cada personaje que sí puedo haber tomado de la observación. Me parece condición sine qua non, en mi caso, para tirar de la imaginación. No es solo imaginación, sino muchas veces son cosas que he visto que me llaman la atención, como bien decías vos, de observar actitudes, de observar cómo nos portamos, cómo nos movemos, para después construir un personaje. Y en ese sentido fue como un desafío interesante, porque era, ya les digo, tirar de esa imaginación, pero tratando de ser verosímil en un contexto y en una escenografía dada que es reciente, que es el 2003, ¿sí? No estaba como en mi libro Urquiza recreando los años 50 o 60 en Uruguay, estaba hablando de algo que sí tiene que ver con una historia que cualquiera me puede refutar o reprochar en cuanto a su verosímil. Entonces había que ser muy cuidadosa en la construcción y en los comportamientos de esos personajes que son contemporáneos a nosotros, ¿no? Y en ese sentido, tanto como escritora, como lectora, Sí. ya que todos somos ante todo lectores. Total. ¿Y te importa más, o te gustan más, o te atrapan más, o querés escribir ese tipo de libros en los que uno quiere saber qué va a pasar y el libro no te suelta por eso? ¿O esos libros en que todo está narrado de una manera tan atrapante que importa más el cómo que el qué? Ah, qué pregunta difícil, porque hay todo tipo de literatura en ese Sí. sentido. Hoy, Vos de pronto te hoy podés estamos perder. para las preguntas Hoy difíciles. estamos para las preguntas así al Así hueso. que esperemos que conteste a la altura de lo que se espera de usted. La literatura siempre es una mezcla de el qué y el cómo, ¿no? O sea, significado y forma, siempre. Vos podés estar leyendo un libro que tiene un montón de páginas que son de pronto descripción, reflexiones u otro tipo de cosas que no están signados por la acción que transcurre y podés estar completamente atrapado por lo que el amigo Barthes llamaba el placer del texto, por el mero hecho de estar leyendo algo que te genera placer, que te genera deleite en cómo está escrito sin necesidad de buscar un golpe de efecto. Nos pasa con un montón de películas que de pronto miramos y se disgrega la acción, ya no hay un nudo que resolver y sin embargo estás ahí con un estado de latencia mirando porque hay otras cosas que están interviniendo en ese artefacto que te atrapan. Y eso es lo que intenté hacer acá. ¿Contestada? Bueno, un poco las dos cosas. A ver, estás muy ¿Qué y exigente. cómo? No. Está bien, Ana. ¿Qué y cómo? Las dos. No, una cosa que tiene que ver capaz un poco con lo que vos dijiste, en una entrevista que te hizo Jaime Clara en Sí. Sarandí, vos hablabas de la importancia de los huecos en la Total. literatura. ¿no? Totalmente. Y yo justo escuché esa entrevista después de haber leído la novela y es tal cual. Quedan cosas que uno tiene que imaginar y que también está bueno porque después de que uno termina la novela se queda como pensando en esas personas, en esos seres que estuvieron en tu mente durante un tiempo y en la vida que tuvieron. Bueno, de eso se trata, ¿no? De la construcción. Cualquier autor o autora hace su obra, escribe con determinada intención, pero más allá de que vos le des directivas o generes la obra en una serie, recurriendo a una serie de indicios, hay algo que escapa a tu control y a tu dominio como narradora, que es eso, cómo va a construir la obra el lector. No hay obra de arte sin alguien que la decodifique, no existe este programa sin alguien que lo mire, ¿no? Y siempre hay que ser respetuoso en ese sentido. Siempre me gusta la literatura o el cine que te deja un espacio de construcción a vos, que no te lo da todo dado. Y es muy, muy difícil hacerlo, porque la mano se va sola muchas veces. Y ahí es donde hay que jugar al joven manos de tijera y decir, no, esto no va, esto es montaje puro y duro, ¿no? Yo me siento muy emparentada con el cine cuando escribo porque realmente no escribo de una manera lineal, sino que hago un proceso de montaje y de edición que es en definitiva la etapa del cine donde se le da sentido a todo el bruto, ¿no? Y acá de alguna manera me pasaba lo mismo. O también me siento con todo respeto como una actriz cuando voy a escribir determinado personaje, porque a veces tengo ganas de encarnar a uno, a veces tengo ganas de encarnar a otro, y por eso escribo de forma desordenada. Ahora bien, hay que tener muy presente y muy claro en ese escribir de forma desordenada siempre el hilo conductor que vos querés contar y que querés plasmar para que después en el proceso de montaje del libro, de la obra, eso perviva, ¿no? Sí, sí. Bueno,
Dios conserve los procesadores de texto, por un lado, porque antes para Balzac ponerle era más difícil. Eso debería ser difícil. Pero aparte de esa cosa de tener claro, porque vos decías así, que el lector llene huecos. Pero como vos tenés todo claro en tu cabeza, ¿hasta qué punto podés saber cuánta información tiene o no tiene el lector o cuánto se imagina? Prima el oficio, ¿no? Claro, es muy difícil. De los narradores, en darse cuenta de eso y de ser como nuestros primeros críticos, más allá de que parezca un cliché, es una condición para escribir. O sea, uno no puede enamorarse de todo lo que escribe, ¿no? De hecho, cada vez que termines un párrafo, peleate un poco y volvé a leerlo y cortá y afiná la frase, porque también hay una musicalidad, lo decía el poeta Verlaine, ante todo la música de las palabras, pero lo dice más cerca Caparrós, la prosa tiene una musicalidad, aunque no parezca, aunque estemos acostumbrados a pensar eso más para la poesía o para el verso. Entonces, en eso estuve muy atenta, sobre todo para hacerle honor al título, ¿no? E ir construyendo toda la novela. Si bien es una novela, un libro muy visual, por lo que me vienen diciendo los lectores, es una novela muy sonora y eso fue muy difícil, es muy difícil escribir al sonido. Pero vos en algún momento dijiste, ahora sí no me acuerdo de la entrevista, que recordás que tu impulso por empezar a escribir cuando eras chica era por el placer sonoro de las palabras. Sin duda. Y eso me retrotrajo y dije, claro, y el título es así, el resto del mundo rima. Exacto. Y también la rima que tiene que ver con la cadencia de todos los personajes, ¿no? Que son tan distintos, pero que los une un denominador común que es su rotura. Son personajes que no tienen tiempo, espacio ni esperanza, si se quiere. Entonces, algo va rimando de acuerdo a sus distintos pareceres, a las distintas escenografías, que hacen que todos puedan convivir en un mismo tiempo y espacio, que es la historia, ¿no? Y además terminás empatizando con los personajes. La palabra esta está muy usada, pero empatizás con todos los personajes, por más que por momentos decís, sí, capaz que esto no es una buena persona. Está muy nombrada la palabra, pero quiero decir que está bastante subvalorada. Nos hemos olvidado muchas veces de la empatía. Y los griegos fueron los primeros en hablar de eso, me parece súper interesante. Y sobre todo a la hora de crear, a la hora de representar, a la hora de escribir, a la hora de filmar, siempre hay que tener ese momento de entender a ese otro que vos estás creando, ¿no? O que estás representando. Siempre hay un momento que pasa por eso. Y en la literatura, en mi caso, no estoy diciendo que esto sea un axioma universal, me parece que también tiene que ver con eso. Carolina Bello, autora de El resto del mundo rima, toda esa sonoridad en un título. Muchas gracias, nos reencontramos por los caminos. Gracias por esto. Muchísimas gracias a ustedes. Arriba. Muchas gracias. Y nos vamos ya con Morena Ferreira, en otro rincón de la feria, para seguir hablando de libros. Adelante, More. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Tanto tiempo. Un placer Eso, de bienvenida. vuelta. Bienvenido nuevamente. Bueno, por acá muy feliz de estar acá en esta Feria Internacional del Libro, acá en Montevideo, desde la Intendencia. Contenta de estar viviendo esta experiencia. Y hoy vamos a ver en particular una forma literaria y de ilustración que son los cómics manga, que tienen un origen en Japón. Más o menos en 1990 empezaron a llegar a Uruguay y de eso nos va a contar más Carmelo Porcelli, que es librero y también es especialista en todo esto del manga. ¿Cómo estás? Buenas, un gusto. Gracias por invitarme. Contame un poco cómo es esto del manga, cuándo empezó a venir acá a Uruguay, cuándo el Uruguay se empezó a interesar por esta corriente, digamos. Y los mangas empezaron a llegar alrededor de los 90, con lo que fue el boom del anime, con aquellos, por ejemplo, Mazinger Z, Supercampeones, cosas del estilo, algunas más antiguas. Y era un público muy de nicho, que ha ido creciendo con el tiempo, un poco ahora gracias a Cartoon Network, hoy gracias a Netflix y otras aplicaciones, y llega a un montón de gente ahora. Que en realidad esto del manga también se extiende a todo lo que es lo audiovisual también, ¿verdad? Exacto, es un arte que va muy ligado, van de la mano completamente. En general, lo que se vende, lo que la gente quiere es siempre la animación o lo que van a animar. Mucha gente se quiere anticipar,
Y sí va muy de la mano porque mezclan. Hay mezclas bueno, al que le gusta el arte, en la forma de animar, en la cantidad de fotogramas, en si se hace con 3D o se hace todo en 2D y cosas del estilo. Y bueno, y se complementan un montón normalmente. Bien, ¿y qué diferencia tiene este cómic a otros cómics que son más clásicos, digamos? ¿Cuál es la diferencia? Para mí la más importante es un poco la mentalidad, porque al venir de Japón tiene una forma de ver la vida muy diferente a la que tenemos los occidentales. Entonces ahí cambia un montón. Y después la otra, la que uno ve cuando agarra el libro, es que se lee al revés. Y eso al principio es un poco complicado. Se lee de derecha a izquierda, se empezaría como al revés. Empezás por la parte de atrás, que en este caso la parte de atrás es la parte de adelante, y bueno, y así acá nos vas mostrarnos un poquito, sí, por supuesto. Normalmente un libro iría de esta forma, en este caso, como ven, ya tiene código barra, va al revés, y se empieza a leer así. Lo más curioso es que en las viñetas también se lee diferente, y se lee de este lado hacia este lado, siempre de derecha a izquierda, ¿no? Lo cual al principio lo hace un poco difícil cuando uno está arrancando. Siempre, por suerte, los mangas acá, los que se editan en español, vienen con una pequeña guía ilustrativa que nos explica cómo leerlo. Ahí está, pero me han dicho gente que lo ha leído, es que, bueno, al principio es difícil, pero después te acostumbras y es como si nada. Te pasa al contrario, te terminás acostumbrando. A mí me pasó que mucha literatura clásica, cómic americano, y de repente empecé a leer manga, y ahora agarro los cómics y los empiezo a leer al revés. Y me recuesta, re difícil. Bien, ¿y los mangas, para qué público tenemos mangas a disposición? Ya estuve viendo que hay algunos un poquito más pasados de tono, otros, no sé si pasados de tono, pero un poco más para adultos. Exacto. Y otros que pueden ser para todas las edades. Sí, de hecho el sistema de clasificación del manga es diferente al de la literatura. Tiene un sistema que se llama Shoujo, por ejemplo, es lo que es para adolescentes, Seinen es lo que es para adultos, y luego hay diferentes otras variaciones. Por ejemplo, lo que es Yaoi, que es algo que consumen mucho las chicas, son historias románticas de amor entre chicos. Después, si quisiéramos una historia entre chicas, tiene otro nombre y se llama Yuri. Y a su vez después hay diferentes variaciones. Pero sí, hay de todo, literal. Mucho más complejo que todos los cómics comunes, digamos. Sí, es complicado por esas denominaciones que tienen, que vienen de las revistas, que es en la forma en la que se publica. El manga originalmente no se publica así en libros, sino que se publica en una revista que sale semanal o mensual, donde se publican un capítulo. Si nosotros vemos en el índice, vemos que tienen ahí se ve en la cámara, que tiene capítulos, y esto es lo que sale normalmente semanalmente o cada 2 semanas. Como salían antes las Fierro, no sé si conocen para los que conocen la revista Fierro, y luego lo que se hace es un compilado donde salen los tomos, que serían estos, que es lo que los coleccionistas normalmente en Japón consumen, y bueno, es lo que se consume acá en Uruguay. Carmelo, para ir redondeando, ¿por qué le dirías a la gente que están buenos los mangas? ¿Qué es lo que te cautiva a vos y qué es lo que le dirías a la gente de por qué es interesante? En principio es un mundo nuevo. Para los que les gusten las historias es algo diferente. No van a tener las típicas historias repetidas, aunque después que empiecen se van a empezar a repetir, pero es motivador, hay mucha ciencia ficción, que a veces es un poco complicado conseguir acá, hay muchas cosas de fantasía, son buenas y son sencillas de leer, va del 1 para adelante, no hay mucha más vuelta, que a veces con el cómic occidental se complica, y nada, súper disfrutable y anímense, grandes y chicos, porque re vale la pena. Bueno, Carmelo, muchas gracias. Estamos desde el stand de El Origen, que bueno, tienen toda esta variedad acá de cómics. Y contanos un poco de la librería, de tu librería. Sí, mi librería se llama Lannister Comics. Estamos ubicados en 18 de julio y Convención. Si bien trabajamos todo tipo de material, nos especializamos en cómic y manga. Y bueno, cualquiera que quiera conocer, que quiera empezar, lo vamos a poder recomendar y asesorar para que pueda iniciarse en el mundo del manga. Muy bien. Carmelo, muchas gracias. No, por favor, pásenme, gracias. Podemos volver ahí a estudiar. Gracias, More. Gracias, More. Un abrazo y hasta mañana. Bueno, queridas amigas y queridos amigos de todas las tardes, para cerrar el programa de hoy, lo haremos con una muy dolorosa noticia. Como muchos sabrán, muchos de ustedes sabrán a esta hora, y por eso está el lazo negro del luto
junto al logo del canal. Nos enteramos hoy de que falleció a los 62 años nuestro tan querido compañero Daniel Correa. Correa fue uno de los primeros trabajadores en entrar a TV Ciudad hace casi 25 años. Era iluminador, un referente de la iluminación en televisión, realizador además de las transmisiones de carnaval, como realizador de Carnaval y Las Criollas. Trabajó también en publicidad y en cine, fue un gran luchador por los derechos de las personas afrodescendientes. Además fue quien le puso nombre al programa Todo Carnaval clásico de este canal. Pero bueno, más allá de su trayectoria laboral, él era un compañero muy amable, muy receptivo, paciente. Era lindo estar a su lado, así que le mandamos un abrazo bien apretado a toda su familia y a todas las personas que tuvieron la suerte de tenerlo cerca, a Sí. Daniel Correa. Seguir haciendo este trabajo todos los días será para nosotros seguir de tu mano, así que hasta siempre, Correa, tan querido y tan querible compañero.